¿Qué tal, Paco? Muy bien, muy contento de estar aquí y estando en un lugar que es emblemático, ¿no? Una empresa que nació en la universidad, que ha crecido hasta el punto de no solamente pasar por ser una startup y luego una gran empresa, sino el ser capaz de impulsar a otras startups para que puedan salir adelante y puedan tener un éxito igual o mayor a Google algún día, ¿no? Para Google es importantísimo el ecosistema emprendedor, porque como lo que decías, nacimos como una startup y no hubiese sido posible sin el ecosistema en el que nacimos. Realmente creemos en el poder de los emprendedores como motor de la economía, pero sin un ecosistema emprendedor sólido es imposible. Entonces, quería que me contaras por qué para el gobierno es importante impulsar el ecosistema emprendedor. Bueno, es importante por lo siguiente. Hay que ir un poco para atrás, o por lo menos la última gran crisis económica que tuvimos, que fue la del año 2008. En el año 2008, por el modelo, por la estructura de nuestro mercado laboral, por el modelo de productividad de España, sufrimos más que muchos países de nuestro entorno. De hecho, la crisis se cebó particularmente con los empleos menos cualificados y, por lo tanto, con los jóvenes, con aquellas tasas de más del 50% de paro, pero también con la gente más mayor y con los inmigrantes. Y eso responde al modelo de productividad del país. Y España tiene un modelo que tiene que cambiar. Tienen que cambiar las bases económicas del país, tiene que cambiar el modelo de generación de productividad para que cuando venga una crisis económica podamos rehacernos rápidamente, tengamos empleos y empresas que sean mucho más resilientes, porque generemos mejores productos, mejores servicios. Tenemos también que decidir sobre qué palancas para incrementar la productividad que nos queremos apoyar. Básicamente hay tres palancas. La del largo plazo, que es la educación, y ahí hay que hacer esfuerzos. La del medio, que es la ciencia, y estamos haciendo esfuerzos. Pero resulta que tenemos una palanca para los incrementos de productividad en el más corto plazo, que es el sector del emprendimiento innovador. Y ahí es donde estamos estructurando toda una misión de país para que el sector del emprendimiento innovador se convierta en el rompehielos de ese nuevo modelo económico que queremos para España. Al final, 2020 ha sido un año único, pero también ha sido un año especialmente duro efectivamente para las startups, que han tenido que reinventarse, redefinir sus modelos, empezar de cero. Pero efectivamente yo creo que las startups, los emprendedores de base tecnológica, los emprendedores más innovadores, también son aquellos que tienen la habilidad única de, donde hay crisis, ver oportunidades, responder con soluciones, ¿no? a esos problemas. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta coyuntura, este momento tan único para crear esta España como nación emprendedora? Bueno, yo creo que va a servir para darnos cuenta de algo que ya se empezaba a recoger en la literatura científica y en estudios, y es que precisamente este sector es un sector que cuando viene una crisis económica, la que estamos viviendo ahora es excepcional y nunca hemos visto un parón de la economía como el que hemos visto, pero sí que hemos visto otras. Este sector, a pesar de la dificultad, sigue moviéndose hacia adelante, sigue generando empleo, sigue recibiendo inversiones y además, por ejemplo, según datos de la OCDE, de entre todo el conjunto de startups hay entre un 4 y un 6%, que serían ya las empresas de alto crecimiento, que generan entre la mitad y 3/4 partes del empleo neto de los países. Esa es una potencia que no podemos desaprovechar, que en un contexto de crisis como esta va a ser mucho más evidente cuando vemos las dificultades que tiene todo el mundo y las empresas en general. Creo que va a ser evidente cómo las startups, a pesar de la dificultad, han podido salir adelante, han seguido contratando a gente, han seguido impulsando sus proyectos y han seguido avanzando. Yo creo que en el siglo XXI, y ya gente de nuestra generación no puede concebir un modelo de innovación o un modelo industrial o económico sin pensar también en la inclusión social. Y por eso, en la base de la pirámide de la que hablamos siempre en esa estrategia España Nación Emprendedora, ponemos a la unidad más pequeña, ponemos a las personas, porque creemos que una misión de país tiene que hablar a todo el país, tiene que ser un proyecto que apele a todo el mundo. Y cuando hablamos de incluir a todo el mundo no es una apelación vaga, sino que hablamos de cerrar una serie de brechas sociales que generalmente estos modelos de innovación no son capaces de cerrar por sí mismos. Me estabas contando un poco las distintas piezas de la pirámide que forma todo el ecosistema emprendedor, pero cuéntame específicamente lo que es para los que nos escuchan, nuestra comunidad, que son sobre todo los emprendedores, la parte que más enfocada en el emprendimiento, en los emprendedores, ¿en qué consiste?
Pues justo, en la punta de la pirámide lo que queremos es conseguir que el sector del emprendimiento innovador sea lo más potente posible. Y ahí todas las medidas de la Estrategia España Nación Emprendedora giran en torno a 4 grandes metas que tenemos que alcanzar como país para ser esa nación emprendedora. La primera, en cuanto a inversión. Sabemos que en los últimos años tenemos una curva fantástica hacia arriba y hacia la derecha en cuanto a inversiones en empresas innovadoras en nuestro país. Tenemos que acelerar el proceso de hacer que esa curva vaya hacia arriba y tenemos que cerrar la brecha en menos de 10 años con países de nuestro entorno como Francia o Alemania que prácticamente nos duplican en términos de inversión. La segunda es convertir a España en un paraíso del talento. Somos capaces de desarrollar talento, lo sabemos. No estaba tan claro que fuéramos capaces de retener ese talento en momentos de dificultad y sobre todo tenemos que hacer que esa promesa que siempre decimos de que España es un lugar fantástico para trabajar, que lo convirtamos en algo operativo para ser capaces de atraer el talento internacional, porque esa es la verdadera batalla del siglo XXI. La tercera meta es conseguir ampliar el sueño de nuestros emprendedores y emprendedoras. Hoy en día, sinónimo de éxito es vender. Es algo que a algunos nos ha ocurrido y es perfectamente legítimo, pero tenemos que conseguir que en los próximos años haya un porcentaje cada vez mayor de gente que piense no en vender, sino en internacionalizarse, en convertirse en una empresa que compre otras alrededor del mundo y que se convierta en los grandes campeones económicos que den miles de puestos de trabajo en el año 2030 a nuestros jóvenes y a la población en general. Y la cuarta meta es hacer de la administración pública lo que llamamos un sector público emprendedor. Es decir, que el sector público se dedique a generar marcos regulatorios favorables, a remover barreras y a realizar, por ejemplo, las inversiones que ni el más arriesgado de los fondos de capital riesgo sería capaz de hacer por el volumen de las inversiones y también por el sostenimiento a largo plazo de esas inversiones. Con esas 4 metas, si alcanzamos grandes objetivos y avanzamos en esas 4 metas, creemos que nos habremos acercado a construir esa nación emprendedora impulsando el sector del emprendimiento innovador, que, como te decía, no puede ir solo. Tiene que ir acompañado del trabajo con los grandes sectores tractores de nuestra economía y con políticas concretas para no dejar a nadie atrás. Está claro que hay que remar juntos y, sobre todo, lo que está claro, yo creo que hay que poner en valor es la capacidad que tienen estos emprendedores de generar trabajo. Nosotros tenemos datos de 2019 y 2019 solo las startups con las que nosotros hemos trabajado han generado 1.400 puestos de trabajo, un 50% más que el año anterior, ¿no? Entonces, y todos son puestos de trabajo de calidad, yo creo que ahí la importancia. Ahora me gustaría echar un poco la vista atrás este año. 2020, como decíamos, pues ha sido un año difícil, ha sido un año que nos vino a todos por sorpresa. Cuando cerramos las puertas de campus, nosotros también tuvimos que reinventarnos completamente, trasladar toda nuestra formación, todo nuestro apoyo al ecosistema emprendedor online y de pasar de trabajar con un grupo más reducido a lo mejor de emprendedores a darnos cuenta cómo podemos ayudar a cuantas más personas, ¿no? Y lanzamos Startup School Restart, fueron como 16 sesiones enfocadas en llegar a cuantas más personas, más emprendedores, a conseguir ayudarles a volver a poner el motor en marcha, volver a lanzar sus proyectos. Y luego miramos a todo nuestro alumni, aquellos proyectos a los que habíamos ayudado desde 2015 y juntar a todos esos fundadores en un grupo para que fuesen un apoyo entre ellos y también para ayudarles ante estos retos a los que se enfrentaban completamente nuevos. Como sabemos, los emprendedores son optimistas y 2021 veámoslo como un año de oportunidades. Por una parte tenemos el plan de recuperación del gobierno, que va a suponer la mayor movilización de recursos de la historia de España y además con la digitalización como una pata clave de ese plan. Y por si no fuera poco, también vamos a tener la ley de startups. ¿Qué papel va a jugar la ley de startups en el emprendimiento innovador? Bueno, lo primero, el fondo de recuperación es tremendamente importante. Una de las labores que hemos hecho desde el alto comisionado es asegurar que parte de esos fondos de recuperación también van a la construcción de la nación emprendedora. Es decir, que contamos también con un impulso histórico para construir esa nación emprendedora solamente en el año 2021. Y además de esto, puede ser el año en el que definitivamente podamos aprobar una ley. Como sabes, es algo lento y no puedo ajustar los tiempos, pero sí que va a ser tremendamente significativa. Primero, internamente, porque la ley de startups va a servir para definir jurídicamente lo que es una startup. Tiene que ser un concepto suficientemente sólido para que pueda funcionar para la administración, pero suficientemente flexible para que nadie se quede fuera. También va a ser fundamental para la atracción de inversiones. Tenemos que facilitar muchos mecanismos, dar facilidades a los business angels, a los fondos de capital riesgo para
revertir los fondos hacia España, tenemos que mejorar los sistemas que tenemos, la ley lo prevé, y también tenemos que revisar los mecanismos de retención y atracción de talento. Sabemos perfectamente que ahí las stock options tienen que jugar un papel, tenemos que mejorar esta herramienta para que se convierta realmente en una herramienta para esa atracción y retención del talento y poder competir a nivel internacional con los países de nuestro entorno. La ley de startups no es solamente algo importante para el país y las ventajas que nos va a dar, sino es también una llamada internacional, una afirmación de que España quiere convertirse en esa nación emprendedora y que si la enmarcamos en ese flujo de construcción de algo mucho mayor, es algo que podemos entender que no va a ser un one-off o una ley que de repente será ahora o nunca, sino que va a venir acompañada de todo tipo de proyectos, de nuevos marcos regulatorios, de remoción de barreras, y que va a ser una construcción constante. Y por eso va a ser también muy necesaria la implicación de todo el ecosistema del emprendimiento innovador. Bueno, pues esperemos que efectivamente este 2021 sea un año en el que podamos ver esa ley de startups, podamos ver los comienzos de esta no nueva nación emprendedora, siempre hemos sido una nación emprendedora, pero esta nueva visión de España como nación emprendedora, y que podamos de verdad todos juntos, los emprendedores, las empresas y las instituciones, conseguir pues superar esta crisis, pero sobre todo salir reforzados, yo creo que como nación. Muchísimas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un gusto y aquí estoy a disposición de toda la comunidad para intentar construir un país mucho más sólido, más resiliente y con mayor potencia. Pues a trabajar, a conseguirlo. Eso. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias.